Bien, gracias, Estudios. Bueno, marcha por Iván Sabadín, estamos en la Diagonal San Martín. Vamos, mientras tanto, escuchando el audio de la nota que hicimos hace pocas horas, donde Coti, su mamá, acompañada por Karina Lucero, nos hablaban de qué era lo que había ocurrido, cómo se sintieron frente a lo que ellos consideran, y el propio profesional, el abogado, considera una irregularidad en la justicia. Bueno, escuchamos el audio mientras comienza la charla. Frente a una situación que se vivió ayer, porque había una expectativa importante de hacer justicia, que fue nada más simple que hacer justicia en un caso muy crítico, ¿no? Donde, bueno, Iván Sabadín perdió la vida luego de 7 meses de agonía, y estamos con Coti, su mamá, estamos con Karina Lucero, para que, bueno, nos puedan hablar sobre esta circunstancia, ¿no? Que implica pedir justicia, iniciar un trámite judicial, con todos los argumentos, con todas las pruebas, con algunos procesos por ahí dilatados, ¿no? Por el tiempo, pero que implica una situación vivida ayer, bueno, muy irregular, que ha sido un poco la síntesis del abogado con la nota que hacíamos ayer, y bueno, la impotencia, ¿no? De llegar y ver que el juicio había empezado, la audiencia había empezado. Bueno, ¿cómo fue esa vivencia que han tenido más allá del proceso legal? Buenas tardes. En realidad nosotros estábamos citados a las 10:30 de la mañana. A las 9:50 empieza el juicio sin que nosotros hubiésemos ingresado. O sea, a mí me llama mi hija por teléfono avisándome que nos estaban citando. Pero ya el juicio ya había empezado. Cuando nosotros llegamos a las 10:10, ya la fiscal había hecho lectura de todo y ya estaban cerrando el juicio casi. Entonces ahí es cuando nosotros ingresamos con el abogado, y ante semejante irregularidad, el abogado pide la nulidad del juicio. También, o sea, la fiscal, cuando lee nuevamente, ni siquiera sabía el día del accidente, ni la fecha, los años que tenía mi hijo. O sea, y nos topamos con un juicio abreviado donde nunca nos notificaron de eso. Está de más decir, Karina, para complementar, vos que de algún modo tenés experiencia en muchas situaciones de injusticias, ¿no? De procesos por ahí que no son o no se hacen de la manera correcta, realmente una falta de respeto, ¿no? Para la familia, por ahí sin argumentos válidos para justificar lo que estaba ocurriendo, ¿no? Sí, totalmente. Vos imaginate que nosotros en Argentina tenemos una ley que establece cómo el sistema judicial debe comportarse ante una víctima, ¿no? Es la ley de víctimas, que establece que si bien los procesos deben ser rápidos, también tiene que haber un trato respetuoso y dignidad para las personas. Nosotros recordemos que Iván fue asesinado por un impacto, como vos dijiste, tuvo una agonía de 7 meses, pero además las víctimas para el sistema judicial y las leyes establecen que las víctimas son también quienes quedan, familiares, amigos, la misma comunidad. Es decir, que a las víctimas directamente no se las tuvo en cuenta, no se tuvo en cuenta en este proceso, y es más, yo estoy recordando en este momento que cuando el querellante, el abogado querellante, junto con Coti, ingresan a la sala, no había un asiento para la familiar, en la parte donde digamos que tiene que estar frente al juez. Es decir, que ni siquiera la tuvieron en cuenta en ese sentido. O sea, no la tuvieron en cuenta físicamente tampoco. Fue realmente un proceso nosotros llamamos que es una violencia institucional inaudita, ¿no? En el sentido de que no solamente no han tenido en cuenta esta ley de víctima, no han tenido en cuenta el dolor que ella tiene, que tenemos todos en la comunidad y los amigos y familiares, sino que han considerado, han acordado que si bien esto es legal, que si cuando la fiscal decide acordar un juicio abreviado con la parte defensora,
es legal, pero fue totalmente inmoral y está muy mal lo que hicieron, sin haber hablado con la mamá, sin haber hablado con la hermana, sin haber hablado con los familiares y haberle explicado la situación. Y clarificar, bueno, que la audiencia a la que ustedes iban 10:30 había empezado 40 minutos antes de que ustedes llegaran y que ingresaran, que fue mucho antes, tipo 10:10 de la mañana. Bueno, de alguna manera esta nota también plantea, expresar, y que en este expresar el repudio hacia este tipo de situaciones, ustedes han convocado una marcha para las próximas horas. De repente, tal vez llevar esta invitación y más allá de lo técnico, también, Coti, un dolor, ¿no? Porque la persona que en definitiva fue la responsable de la muerte de tu hijo, tampoco en ningún momento, ni antes, ni ahora, ni durante el proceso, nunca pidió perdón. ¿Vos qué pensás sobre esa persona? ¿O qué pensás si hay alguna patología también mental o su mismo alcoholismo lo lleva a no tener reacción, ¿no? Frente a lo que una persona normal haría en estas circunstancias? No, o sea, yo en realidad pienso de que patología dudo que la tenga, porque bueno, comentarios allegados, o por ejemplo lo que yo hablé con él un día en el banco, preguntándole por qué había pasado todo esto, buscaba de justificarse. Entonces yo creo que patología no estamos hablando de una persona enferma ni nada de eso. En el momento de que el juez le pregunta si él realmente se sentía culpable, ni siquiera contestaba. La que contestó fue la abogada, diciendo de que sí, que era culpable. Pero si el que se tiene que retractar es él, el que tiene que pedir disculpas es él solamente agarró con un gesto y dijo sí, así, o sea, y vuelvo a repetir, el hombre no mató a una hormiga, mató a un joven con un montón de sueños, con proyectos, y o sea, nos destrozó a todos y no toma conciencia. A eso voy yo, que pudo pasar el accidente, el homicidio realmente, sí, pasó, pero no sirvió de nada. Y lo que a él le dan son 3 años, y ¿qué son 3 años? No está en cárcel, no nada, es un chiste. Y encima el manoseo que hicieron ayer al alma de Iván, porque eso fue faltarle el respeto a Iván, porque yo me puedo aguantar un montón de cosas, pero con mi hijo no, porque ya demasiado, agonizó 7 meses. Yo lo vi a Iván llorando más de una vez por todo lo que estaba pasando. Entonces yo creo que lo de ayer fue una falta de respeto a mi hijo. Cari, aparte hablamos de que no hay duda, ¿no? Porque quedó claro que estaba alcoholizado, que se había llevado por delante unos canastos de basura a 1 kilómetro antes, un ratito antes, que venía contramano, venía por la banquina, y uno plantearía que la justicia, ante determinada cantidad de pruebas, tendría que dar un fallo ejemplar, ¿no es cierto?, de castigo, más allá de que hay, ciertos derechos por la edad que tiene la persona. De repente tendría que haber, por lo menos una intención, ¿no?, de que sea ejemplificadora, inclusive ante medios de difusión o ante la propia difusión dentro del ámbito de la capacidad que tiene la justicia, ¿no? Pareciera hoy que se hace todo lo contrario a lo que uno esperaría de ella. Sí, además tengamos en cuenta, nosotros decimos que esto no fue un accidente, esto es un crimen vial. Desde el momento que esta persona toma un alcohol y maneja, saben que el vehículo se transforma en un arma, y esto y vos lo cronicas casi todos los días, lamentablemente. Pero además el hecho de que él se pudo haber configurado, el hecho de que él podría haber hecho ese daño, porque ya había chocado unos metros antes. Entonces, eso, más el agravante del alcohol, más el agravante de muchas cosas que sucedieron, que intentó escaparse del lugar, que terminó chocando, huyendo de las personas, digamos. Él no estaba en condiciones de manejar. Sí, podía haber matado a otra persona en el camino. Exactamente, pero además también tengamos en cuenta lo siguiente: a él se lo vio conduciendo vehículos después de este hecho. O sea, el nivel de no solamente de que no está arrepentido, sino que además él
sigue con esas conductas temerarias y que no siente culpa, eso es lo grave también de todo esto, ¿no? Entonces, a nosotros no nos conforma, pero para nada, el hecho de los 3 años que intenta darle el tribunal incondicional, porque ya estamos viendo que él repite conductas ante situaciones, es decir, que no va a cumplir, para nosotros no va a cumplir lo que se le asigne como condena, y además nos parece injusto en el sentido de que él sabía perfectamente lo que él hizo, porque en el momento que lo hace se quiso escapar. Coti, ¿a qué horario y en qué lugar se va a realizar la marcha este día jueves? Nos juntamos en el escenario en Avenida Edén, esquina San Martín, a las 20 horas. Bueno, desde ya vamos a acompañar esta publicación con algunas imágenes de ayer y también con el abogado, pero nos quedamos con esa sensación de que también hasta en la prevención, porque si esta persona sigue manejando, sigue alcoholizada, hay muchas otras personas en riesgo que les puede pasar lo mismo. Y se plantea que la justicia tiene un rol, ¿no? Y el rol es precisamente, no solo castigar, pero castigar para que haya conciencia y que haya prevención de evitar riesgos, ¿no es cierto? Hoy parecería que hoy no está ocurriendo, y recién hablamos un poco antes de cámara que la provincia de Córdoba tiene una deuda pendiente también con el tema de su justicia, porque por ahí la expone o se expone de alguna manera hacia el resto del país como ejemplificadora, y de repente no lo es para nada. O sea, tal vez y se la plantea como independiente del poder político, y es todo lo contrario en realidad, y eso es lo que entristece, ¿no? De que precisamente estos errores, y hoy que se plantea tanto, ¿no? En otras esferas y con otras personas por ahí con roles importantes de responsabilidad en el país, que no tienen control y que, de repente las cosas uno se entera porque alguien sacó una foto, porque alguien filmó, cuando debería ser el propio sistema que tiene que corregir e imponer que los protocolos y las leyes se cumplan. Puede haber excepciones, pero la regla y la excepción en Córdoba a veces están invertidas, ¿no? Y este creo que es uno de los casos donde estamos esperando que se genere un ámbito para que haya un sentimiento de ver a la persona que de alguna manera se la está declarando culpable, aunque sea por sí mismo, y que la justicia ponga fuerza, inclusive el dictamen y hasta la expresión verbal de la fiscal tiene que ser condenatoria, aunque no sea tan grave después la pena, pero no, como en el caso de ayer, en plantear que la fiscal empezó antes porque se tenía que ir más temprano a otro lugar. Esto creo que fue casi como la gota que rebalsa el vaso. Uno espera una persona con conocimiento, que es la fiscal del hecho, con muchos detalles y con un discurso y un planteo ejemplar, y ayer eso no ocurrió. No, para nada, porque, yo creo que fue una falta de respeto desde el inicio del juicio, antes de horario. La fiscal que no sabía el día del homicidio, es una secuencia de hechos que está todo mal. Inclusive en ningún momento se relee donde el acusado 2 veces lo trata de abandonar a Iván. Entonces todo eso, Iván trabajaba en un servicio de emergencia salvando vidas, nada de eso se tiene en cuenta, pero sí se tiene en cuenta. La fiscal varias veces repite de que el hombre tenía 79 años y que tenía solamente la primaria hecha. A ver, eso no es justificativo para que el hombre ande borracho y matando gente en la calle. Entonces, tratemos de entender quién es la víctima y quién es el acusado, porque al final yo sinceramente me sentí más yo como acusada que el propio acusado, porque esa fue la situación que la fiscal generó, o por lo menos la que sentimos varios, incluyéndome. Que además
A este hombre se le dieron todas las garantías. Nosotros recordemos que hace 5 años y medio que están esperando la familia que se dé esta situación del juicio. Se le han dado todas las garantías. La familia ha sido muy respetuosa, muy respetuosa. Sin embargo, hemos llegado a un momento donde se ha ejercido esta violencia hacia la persona de la mamá en este caso y hacia todo el resto de la familia, pero que realmente donde, a diferencia de que se le brindó todas las garantías, no se tuvo en cuenta ni siquiera poder expresar ese dolor contenido que tiene guardado 5 años y medio esta mamá. Es terrible lo que hicieron. Por eso estamos también tan enojados, porque, digamos, sabemos que hay formalidades dentro de lo que es los tribunales, es cierto, pero digamos, es tener en cuenta tanto las garantías de las personas que están acusadas, pero también las garantías y la sensibilidad para comprender a las víctimas, en el proceso y en todo lo que deviene en eso y el dolor que están pasando. Entonces, lo que pasó ayer no tiene palabras, no lo vamos a dejar pasar y realmente esperamos sinceramente que este sistema judicial modifique algo de esta insensibilidad que está teniendo para con las víctimas. Nos vemos mañana. Gracias. Nos vemos mañana. Bueno, así escuchábamos la nota que le hacíamos ayer a Coti, su mamá, la mamá de Iván Sabadín, y a Karina Lucero. Bueno, nos conectamos ahora con el inicio de la marcha que seguramente en los próximos minutos se va a dar.